1999 fue elevado a rango constitucional el derecho a un medio ambiente sano. El artículo 4 constitucional establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado debe garantizar el respeto a este derecho y si existe deterioro ambiental, debe generar responsabilidad para quien lo provoca. Esto en términos de lo dispuesto por la ley. Hoy hablaremos del derecho ambiental y cómo se imparte capacitación en esta materia aquí en las aulas de la Escuela Judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Y para hablar precisamente sobre el tema de hoy, está en Escuela Judicial la magistrada Mónica Alejandra Soto Bueno. Ella estudió Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Acatlán, de la UNAM. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como actuaria judicial, secretaria de juzgado y de tribunal. Fue designada jueza de distrito en el año 2000 y desde el año 2014 ocupa el cargo de magistrada de circuito. Bienvenida. Muchas gracias. Agradezco este espacio para poder platicar sobre un tema que es muy importante, que es el derecho al ambiente, la materia ambiental. Cuando hablamos de este derecho, magistrada, suena así como muy amplio. ¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué debemos entender cuando nos dicen todos tenemos derecho a un medio ambiente sano? Así es. Primero, tal vez lo que nos llegue es un derecho humano. Así lo ha reconocido en instrumentos internacionales, la propia Constitución en su artículo 4, la jurisprudencia que se ha emitido o las tesis, criterios que ha emitido la Corte en relación a ese derecho humano a un ambiente sano. Podríamos irnos a revisar la doctrina y vas a encontrar un sinfín de definiciones. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros como ciudadanos, pero también como juristas, como autoridades, a todas las personas en este planeta? Nos interesa que el medio ambiente lo empecemos a conceptualizar como un sistema. Es un sistema, ¿por qué? Porque no es aislado. El ser humano o los seres vivos interactúan con varios elementos biológicos, físicos, con seres vivos que también tienen sus propios sistemas. Entonces se dice, el ambiente, el medio ambiente es ese conjunto de sistemas que interactúan entre sí y que ayudan a un desarrollo, evolución de lo que podríamos considerar nuestro planeta. Entonces, dentro de estos sistemas también hay elementos que no podemos desconocer, los elementos físicos, los que modificamos, elementos o seres abióticos que no tienen vida. Todo este conjunto de elementos es lo que nos va a dar un medio ambiente. Entonces, si ya tenemos un medio ambiente, la Constitución nos da un derecho humano a las personas de decir, tienes derecho a un medio ambiente sano. La diferencia que existía antes del 2012 en ese derecho constitucional que lo consagraba como un adecuado en lugar de sano. Viene la reforma y ahora es sano, y considero que es más adecuada esa palabra para la protección y el desarrollo de la vida de los seres vivos en este planeta. Entonces, medio ambiente es muy extenso, es ese conjunto de sistemas que interactúan entre sí para llevar una vida en común. ¿Cómo va a ser ese interactuar? Ya depende de lugares, de épocas y de cómo mantenemos nosotros nuestra casa en común, que es el planeta. Entonces, así es de extenso el medio ambiente. Y en esta materia, magistrada, ¿cómo ha ido evolucionando? Mencionaba la reforma, un poco en el concepto, pero en la forma en que lo podemos ejercer, sí, por la vía legal. ¿Y cómo ha ido evolucionando? ¿Quiénes pueden ejercer este derecho? ¿Cómo se impugna, digamos, alguna violación? Sí, ese derecho a un medio ambiente sano, hay varias vías para poderlo proteger. Y en esas vías entra desde la materia administrativa, en la jurisdicción contenciosa, en la jurisdicción en la cuestión del amparo en materia administrativa, entra la vía penal, también sancionando los delitos ambientales. Tenemos una ley de responsabilidad ambiental ya. Entonces, entran varias jurisdicciones civil, en responsabilidad civil también, que tienden a proteger
los actos que se están llevando, sea por autoridades o sea por algún particular, alguna persona que está llevando a cabo un acto, una actividad, es más de una empresa que pueda llevar a cabo un acto que esté contaminando o dañando, alterando, modificando ese medio ambiente sano. Cualquier ciudadano, ¿sí? Cualquier ciudadano puede, persona física, persona moral, puede denunciar a través en la vía jurisdicción o bien en la vía amparo, promover su amparo por esa violación a un cuarto constitucional. De hecho, en la materia administrativa están llegando varios asuntos que tal vez en un tiempo no te pudieras haber imaginado que iban a llegar. ¿Cómo cuáles? Desde la persona física o cualquier ciudadano que viene diciéndonos, se está violentando mi artículo 4º constitucional en el sentido de que las autoridades no quieren pasar a recoger la basura. ¿Y se aplica? Aplica, porque ellos dicen, imagínate, está acumulado tanto y empiezan a decir, ve a hacer una inspección, revisa cómo está lo insalubre en esa colonia en razón de que no están pasando a recoger la basura, fíjate. Y se van al amparo. Se han ido al amparo por construcciones, por obras públicas, puentes, subterráneos, que no les toman la consulta a las colonias que se encuentran en ese entorno y que van a ser afectadas con esta modificación que se va a hacer por una obra, aun y cuando se considere pública y de beneficio, no pueden dejar de considerar todo el impacto, los efectos que va a dar su construcción. Aquí en esto también las comunidades indígenas han jugado un papel importantísimo, ¿no? Muy importante, Vero. Realmente las comunidades indígenas, las comunidades originarias, se han considerado como los guardianes naturales de los recursos naturales, de las montañas, de los ríos, de todo eso. Son las personas que tienen ese contacto más directo con la vigilancia, protección y cuidado. Y ahí a través de su derecho a la consulta es que Así es. Ha llegado los asuntos inclusive hasta la Corte. Hasta la Corte, y se tienen unos criterios muy interesantes en relación con el interés legítimo, porque ese interés legítimo es el que se ha ido construyendo sí en la materia administrativa, pero es más amplio. ¿Por qué es más amplio? Porque no vamos a tener exactamente una situación concreta. Podemos estar las dos aquí en un suelo contaminado o en una situación específica que consideremos y nos va a afectar de manera distinta. Y si está un niño nos afecta de manera distinta. Y si está una niña también. O sea, el medio ambiente sano que se modifica, se altera, impacta en distintas maneras, tanto a las generaciones de presentes por edades como futuras. Y no nada más de un país, sino se ha tocado el tema en materia internacional de que las cuestiones ambientales es un problema a nivel internacional y su solución está también en esos acuerdos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir comentando sobre este tema, el derecho ambiental. Regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre derecho ambiental. Magistrada, en el bloque anterior nos comentaba, nosotros como ciudadanos podemos denunciar, podemos demandar, exigir, ¿no?, que se haga efectivo nuestro derecho a un medio ambiente sano. ¿Qué sucede cuando el asunto ya está ante los tribunales? Fíjate que ese es un tema que necesitamos todos trabajar, empezando por la ciudadanía, como bien lo dices, en ese interés legítimo, flexible, amplio, que se va construyendo con cada caso en materia ambiental, viéndolo desde esta situación que comentábamos de que es un sistema. Puede ser un efecto expansivo, de un país a otro, de un estado a otro. Entonces nuestro interés legítimo tiene que ser analizado en esa situación especial. Llega la demanda, vamos en concreto con una violación directa al artículo 4º constitucional, llega la demanda de amparo.
Lo primero que vamos a encontrarnos es que el conocimiento de estos asuntos se van a la materia administrativa. Hay unos países que tienen jueces ambientales. Ya especializados. Ya especializados. De hecho, aquí el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene la sala especializada en materia ambiental, pero los asuntos de ahí se van a los tribunales administrativos. ¿No? Y necesitamos especializarnos más todavía. ¿Por qué? Porque ese interés legítimo no es el mismo que podemos aplicar en otros asuntos, es más amplio, es más flexible, es de mayor acceso a la justicia para efecto de proteger algo que a todos nos afecta. Necesitamos la participación de un juez activo en la protección a los derechos fundamentales, como es el artículo 4. Entonces, si vienen y nos dicen el acto es la omisión que se está realizando por parte de las autoridades en verificar que una construcción, que una obra, que una explotación de recursos naturales, la tala de árboles, lo que suele suceder en las demandas, el juez tiene que ser un tanto activo en la materia. Es la Corte. Es decir, sí, la Corte, de hecho, ahora en los últimos criterios emitió uno en donde habla casi de la oficiosidad del juzgador para recabar ese tipo de pruebas y verificar si está o no siendo afectado ese medio ambiente. Entonces, de entrada es conceptualizar y definir que tenemos un interés legítimo, flexible, amplio, para darle ese acceso a la jurisdicción. Revisar como juez que no se esté afectando el medio ambiente, y posteriormente viene algo muy diferente a todas las demás materias. La concesión del amparo. La concesión del amparo siempre hemos visto que tenemos que decir el 1, 2, 3, 4 para que se cumpla. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo voy a saber hasta dónde va a quedar reparado el daño? Entonces puedo yo decir, oye, mira, lo que tienes que hacer es, si no empezaste a hacer tu obra y no tienes el impacto ambiental, el impacto vial, ¿cómo iba? Tienes que hacerlo, aunque la ley diga que era antes, ahorita lo vas a tener que hacer después, porque tenemos que verificar si realmente va a impactar negativamente. O cómo ha impactado, para entonces de ahí construir la reparación. Lo ideal no es que reparemos. Claro. Lo ideal es la prevención, por eso los principios que rigen la materia ambiental es la prevención y la precaución, ¿no? Claro. Principalmente. Pero entonces, cuando ya se dañó, ya se construyó, hay que reparar, y una reparación integral. Y no nada más es que el daño cuesta 50,000 pesos, no. Eso es tal vez lo que menos. El que daña paga, dicen, es que ponme mi multa y ya con eso quedo sancionado. No, pero hay daños, por ejemplo, en los arrecifes, ¿no? Que van a tardar. En los humedales. Y mira, y no podemos hacer pequeño ninguna modificación que se esté alterando el medio ambiente diciendo que eso no contamina. Si no tenemos los dictámenes o las periciales donde nos digan no hubo impacto, no hay afectación, no puedes dar por hecho como juzgador que no pasó nada. Es como un ejercicio más activo en la defensa de ese derecho. Cuando se dicta la sentencia, como pasó con el asunto de la Corte que sucedió en la Ciudad de México de Mixquic, que se conoce, ¿qué pasa? Se ha ido construyendo el cumplimiento de la sentencia porque se va viendo qué tengo que reparar, qué salió afectado, quedó reparado con esto. Recuérdanos un poco este caso, magistrada, por favor. Es que es el río de Amecameca en donde empezaron a tirar sustancias tóxicas. Entonces empezó a contaminar el río. Imagínate, el río empieza en un lado y continúa y se prolonga. Lo mismo que pasa aquí en la Ciudad de México con Mixquic, también pasa en otros países, como lo podrán verificar con el riachuelo en Argentina, en donde dicen, es lo mismo, va caminando el río contaminado, te contamina suelo, te afecta tu siembra, te genera alimentos contaminados. Las personas se empiezan a enfermar, las personas ya no pueden trabajar su tierra si se dedican a la siembra o al cultivo, porque la ya no se da de daños Y lo peor, que si va a un río contaminado con una situación de un depósito de algo de agua potable y se contamina, empiezas a dañar a las colonias que se encuentran al lado. Entonces es todo un efecto, no puedes únicamente decir el efecto nada más es para que dejes o quites o ya no
deposites los residuos tóxicos que estás aventando al río. No nada más también es tienes eso. que Ahora limpiar claro, y hay que llevar, eso entra un poquito las medidas de políticas públicas, en donde si es necesario tener que ubicar a las personas, que es lo que pasó con la sentencia que se da en Argentina del riachuelo. Si se tiene que ubicar a una comunidad en otro lado, o las zonas urbanas que se dieron en otro lado, se tiene que hacer. Entonces, el cumplimiento en materia ambiental es más allá de lo que pudiera decir. Y la ejecución de esa sentencia debe ser todo un tema. Vamos a una pausa y regresamos con más comentarios. No se vayan, estamos en Escuela Judicial. Ya estamos de regreso en la parte final del programa hablando sobre derecho ambiental. Magistrada, ya nos explicó en un primer momento cómo podemos hacer efectivo las vías legales, qué materias tocan. Un poco en el segundo bloque empezamos a hablar sobre la reparación del daño y decíamos que es algo muy complicado, ¿no? Cómo si se afectaron, lo que mencionaba, lo de los humedales. ¿Cómo se repara el daño? No hay modo. No hay modo. Hay daños que son irreversibles, por eso es la función tan importante tanto de las autoridades como de la ciudadanía como de los juzgadores. Esos daños que son irreparables, no hay otra manera más que en prevención y precaución que no se cometan. Muchas veces podrás decir, es que evitas el desarrollo, no permites que las ciudades se desarrollen. No, claro que sí, vamos a fomentar un desarrollo ecológicamente sustentable. No necesitas dañar humedales ni nada por el estilo para que puedas tener o dar una actividad empresarial, comercial, un desarrollo turístico. Esto es lo que se tiene que armonizar. De ahí la importancia del conocimiento de la materia, ¿no? Para tener mayores herramientas que nos permitan diseñar de entrada, la ciudadanía conociendo para demandar, el juzgador siendo un tanto activo con esa visión que se tiene de todo un sistema, cómo se afecta, y la protección, tanto por orden constitucional como por orden internacional. Hay las sentencias que están dictando tanto los tribunales, los juzgados y los criterios que establece la Corte son útiles para establecer este tipo de políticas públicas que den esta protección, ¿no? Así es. Sobre todo, yo creo que lo que necesitamos es fomentar y promover la conciencia ecológica, ambiental. Sobre esa base tenemos que partir todos para poder ir llevando a cabo actividades. Desde el momento en que te llega un asunto a un tribunal, marcas la pauta de lo que está en leyes, en criterios y todo. Yo te comentaba, la Corte ha sacado unos criterios bastante útiles, yo diría que le da la eficacia, fíjate, el criterio jurisprudencial le da la eficacia a la norma ambiental, porque eso de alguna manera orienta que el juez pueda aplicarlos o tenga una guía para saber por dónde va la protección al medio ambiente sano. Entonces, es muy importante eso, pero también, ojo, hay que revisar las sentencias internacionales. Y ahí en ese contexto, nuestro país, ¿cómo va? ¿Cómo se están resolviendo los asuntos a nivel internacional? Bueno, primero quiero decirte que la OEA, en los foros que se hacen iberoamericanos de jueces y procuradores fiscales en materia de ambiente, se analizan sentencias de Iberoamérica, de varios países. Me tocó asistir a República Dominicana, en donde se analizó una sentencia de Quintana Roo que se emitió por un tribunal y después se fue a la Corte. Bajo los parámetros que se están dando en materia internacional, creo que estamos bien. ¿Podemos estar mejor? Sí, por supuesto. Pero vamos por buen camino. Vamos por buen camino, pero ¿qué nos falta? Darle eficacia a las normas. Y normas internas, apoyándonos con las normas internacionales. Yo creo que eso es algo que nos dan como conclusión. Está bien tu sentencia porque estás respetando principios ambientales, doctrina, los estándares, pero
hay que darle eficacia. Es decir, vamos a llevárnoslos al terreno práctico, cómo está aplicándose, cómo se está cumpliendo, cómo se está protegiendo a través de una sentencia toda esta normatividad. O sea, el seguimiento que le va a dar después ya al cumplimiento de la sentencia. Y fíjate, hay una cuestión importante, lo que yo he advertido es, antes era como esa visión donde el ser humano es el que necesita la protección, ¿no? Y así estaban nuestras normas. El ser humano necesita la protección y entonces hay que dársela. Pero ahora, de acuerdo a unas sentencias que se han dado en materia internacional, empezando por Nueva Zelanda, en donde al río de una tribu originaria de allá le dio el reconocimiento de que es sujeto de derechos. ¿El río? El río. Porque dice esa tribu, el río soy yo y yo soy el río. Entonces, en ese bienestar del río implica el bienestar de la comunidad. Por eso cuando me decías definir medio ambiente, fíjate, también van elementos sociales, culturales, incluidos en eso. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Dice el Tribunal Constitucional de Nueva Zelanda, al ser sujeto de derechos, se van a nombrar 2 representantes de la comunidad originaria y un delegado y firman el acuerdo del Parlamento. Entonces el río ya es cualquier persona sujeta de derechos que puedes tú demandar y me están contaminando y me están desviando y me están sobreexplotando, me están sacando más agua de la que debe de ser. La comunidad es la que va en representación del río. Eso pasó en Nueva Zelanda, pasó en la India, pasó en Argentina, como te comento, que son los que me vienen como un poquito rápido a la mente, pero es eso. Ya se están tomando los recursos que podríamos decir, es un recurso natural el agua, pues sí, pero es una entidad viva que le han y que reconocido. Al final impacta a todos. Exacto, en el bienestar de la comunidad. Así es. Magistrada, se nos terminó el tiempo. Estamos muy agradecidos por tu visita aquí a Escuela Judicial y sin duda es un tema que no se tiene que perder de vista y tampoco en la capacitación, ¿no? Sí, necesitamos jueces especializados en materia ambiental. Es urgente. Bien, pues por ahí seguiremos nuestras conversaciones futuras. Muchas gracias. Gracias a ti y al canal. Gracias. Gracias a usted también por su atención y gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y lo esperamos aquí la próxima semana.